Ah, veo que has llegado. Eso es bueno, porque esta noche es especial. No pasa todos los días que alguien como tú se sienta frente a mí, con la paciencia suficiente para escuchar. Y créeme, necesitarás paciencia, pero sobre todo coraje, porque lo que voy a contarte no es una historia cualquiera, es una advertencia, algo que la mayoría preferiría no recordar. Pero ¿sabes qué? Las cosas que intentamos olvidar suelen ser las que nunca nos dejan en paz. No muchas personas conocen esta historia, pero te garantizo que aquellos que la han escuchado nunca vuelven a ser los mismos. Y no lo digo como amenaza, no, para nada. Lo digo porque es verdad. Verás, hay cosas en este mundo que no encajan en nuestra manera de entenderlo. Objetos que no pertenecen a nadie, pero que siempre encuentran a alguien. ¿Te imaginas eso? Que algo, un simple objeto, pueda cambiar todo lo que eres, todo lo que crees. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa? No alguien, algo. Tal vez en tu casa, mientras te preparabas para dormir, o en el reflejo de una ventana. Esa sensación fría en la nuca, ese escalofrío que te recorre el cuerpo, aunque no haya nadie allí. No es una sensación agradable, ¿verdad? Ahora imagina que esa sensación nunca desaparece, que te sigue donde quiera que vayas, que incluso en tus sueños, cuando todo debería estar en calma, todavía sientes que algo te está mirando. Pues te contaré la historia de un hombre que vivió con esa sensación y de cómo todo empezó con un objeto que nunca debió haber encontrado. Elías era su nombre, un hombre sencillo, sin ambiciones extraordinarias. No buscaba el peligro ni el misterio, pero el peligro y el misterio lo encontraron a él. Y todo comenzó un día, en un mercado lleno de cosas viejas y olvidadas. Oh, no te preocupes, llegaremos a eso. Pero antes déjame decirte algo sobre esos lugares. ¿Alguna vez has ido a un mercado de antigüedades? Si lo has hecho, sabes que hay algo especial en ellos, algo extraño. Hay objetos que llevan historias consigo, historias que nunca se contaron, historias que tal vez nunca debieron contarse. Y a veces, solo a veces, hay objetos que llevan algo más, algo que no puedes ver, pero que puedes sentir si prestas atención, algo que te susurra al oído, aunque no entiendas las palabras. Eso fue lo que encontró Elías, o mejor dicho, lo que lo encontró a él, porque algunas cosas no necesitan que las busques, ellas te encuentran aunque no quieras. ¿No es curioso cómo funciona eso? Cómo el azar puede parecer tan deliberado, pero estoy adelantándome. Respira, tranquilo, este no es el momento de asustarse, todavía no. Por ahora solo quiero que escuches. Escucha y siente cómo el aire cambia, cómo el silencio se vuelve más pesado, porque cuando hablas de ciertas cosas, es como abrir una puerta que deberías haber mantenido cerrada. Y créeme, esta historia es una de esas cosas. Elías no sabía que ese día en el mercado sería diferente. Para él, era solo otro paseo por entre los puestos polvorientos llenos de cachivaches y antigüedades. Un espejo agrietado aquí, un reloj de péndulo que ya no marcaba las horas allá. Era su rutina favorita, buscar madera vieja para restaurar y darle nueva vida. Y sin embargo, aquel día, algo lo hizo detenerse. Un puesto que nunca antes había notado, escondido al final de un callejón estrecho. La tela que cubría el toldo era gris, descolorida por el tiempo, y el aroma a humedad y hierro oxidado parecía salir de los propios objetos que se exhibían. Elías sintió un escalofrío cuando vio la máscara. No estaba en el centro del puesto, no destacaba entre los demás objetos, pero sus ojos parecieron encontrarla de inmediato. Era como si hubiese estado esperándolo, como si el resto de las cosas alrededor solo existieran para disimular su presencia. La máscara estaba ligeramente inclinada, apoyada en una vieja caja de madera. Su blancura era antinatural, casi cegadora,
como un rayo de luna atrapado en porcelana. Los patrones negros que la adornaban parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo, como raíces que se retorcían bajo la tierra, intentando escapar. Elías no pudo evitar, no porque quisiera, sino porque sentía que tenía que hacerlo. Cada paso que daba hacia ella parecía resonar más fuerte de lo que debería, como si el mercado entero hubiera caído en un extraño silencio. Finalmente, se encontró frente a ella. Las letras grabadas en los bordes eran casi imperceptibles, como susurros convertidos en símbolos. Su lengua no podía reconocerlas, pero su mente las entendía de una manera que no podía explicar. No podía apartar la mirada. Interesado en la máscara, la voz surgió detrás de él, rompiendo el silencio y haciéndolo dar un respingo. Era la mujer que atendía el puesto, una figura pequeña y encorvada, con un rostro tan inexpresivo como la máscara misma. No dijo su precio, no intentó convencerlo, solo le ofreció una advertencia: no te la pongas, no importa lo que creas escuchar, no lo hagas. Elías debería haberse dado la vuelta en ese momento, debería haber dejado la máscara y nunca haber vuelto, pero no lo hizo. Pagó unas monedas y la máscara, fría como el mármol, quedó en sus manos. Al principio no pasó nada. La máscara se quedó sobre una repisa en su taller, entre herramientas y trozos de madera vieja. Elías continuó con su vida, reparando muebles y viendo cómo los días pasaban sin mucho que destacar. Pero de vez en cuando, mientras trabajaba en silencio, tenía la extraña sensación de que algo lo observaba. Cada vez que levantaba la vista, la máscara estaba allí, inmóvil, pero con una presencia que parecía llenar la habitación. Se decía a sí mismo que eran imaginaciones suyas, que estaba proyectando cosas en un simple objeto. Pero entonces comenzaron los sonidos. Al principio eran tenues, un susurro aquí, un crujido allá, nada fuera de lo normal en una casa vieja. Pero los susurros comenzaron a volverse más nítidos, más insistentes. Parecían provenir de todas partes y de ninguna. Algunas noches, mientras intentaba dormir, los sonidos eran tan claros que juraría que había alguien caminando por su taller. Pero cada vez que se levantaba a revisar, solo encontraba la máscara, siempre la máscara, esperándolo en su lugar. Elías trató de distraerse, salió a caminar, evitó pasar tiempo en el taller, pero el susurro lo seguía. Era como un eco en su mente, una voz que no podía ignorar. Y entonces, una noche, la voz se hizo clara: póntela. Esa noche fue diferente. No podía decir por qué, pero lo sabía. La casa estaba más fría de lo habitual, como si el calor hubiera sido succionado de las paredes. La máscara lo llamaba desde la repisa, y por más que intentó resistir, no pudo. Sus pies se movieron solos, llevándolo hasta el taller. Allí, bajo la tenue luz de una bombilla que parpadeaba, tomó la máscara con manos temblorosas. Era más fría de lo que recordaba, y su superficie parecía pulsar ligeramente, como si estuviera viva. Se la llevó al rostro. Solo un momento, se dijo, solo para que la voz se calle, pero en cuanto la porcelana tocó su piel, todo cambió. La oscuridad lo envolvió. No podía ver, no podía moverse. Estaba atrapado, flotando en un vacío que parecía eterno. Pero entonces las visiones comenzaron. Al principio eran rápidas, destellos de imágenes que no podía comprender. Un bosque bajo una luna roja, figuras encorvadas que se movían entre los árboles, rostros que no parecían humanos pero que aún así lo miraban con odio. Luego las visiones se hicieron más lentas, más claras. Estaba caminando por un pasillo largo y estrecho, con paredes hechas de algo orgánico, algo que respiraba. Al final del pasillo, una figura lo esperaba. No tenía rostro, pero sus ojos, o lo que pasaba por ojos, brillaban con una luz que lo hacía sentir pequeño, insignificante. Y la figura habló. Cada susurro tiene un precio. Ahora tú debes pagar. Elías intentó gritar, pero no había sonido. Intentó moverse, pero no tenía control de su cuerpo.
La figura alzó una mano y de repente Elías sintió como si algo dentro de él se rompiera, algo que nunca podría recuperar. Cuando despertó, estaba en su taller, con la máscara en las manos, pero ya no era la misma. Ahora estaba agrietada, y de esas grietas salía un humo oscuro que se desvanecía en el aire. Elías la dejó caer al suelo y retrocedió temblando. Pero cuando trató de salir del taller, descubrió que el susurro no había terminado, porque ahora no solo lo escuchaba con los oídos, ahora estaba en su mente. Después de aquella noche, Elías ya no era el mismo. No lo sabía entonces, pero la máscara había dejado algo dentro de él, como una semilla oscura que crecía con cada segundo. Los días siguientes fueron un tormento, un descenso lento y sofocante hacia algo que no podía comprender y mucho menos detener. Al principio, pensó que todo era un mal sueño, que las visiones eran producto de su cansancio. Se convenció de que podía superarlo si se distraía, así que trató de regresar a su rutina: lijar, clavar, pintar, pero incluso en los momentos más mundanos, algo lo acechaba. Las herramientas se sentían más pesadas en sus manos, los colores de la madera parecían apagados, todo era distinto. Incluso el aire parecía oponerse a él, denso y cargado, como si estuviera respirando bajo el agua. La primera vez fue en un charco de agua que se había formado junto a la puerta tras una noche de lluvia. Mientras barría la entrada del taller, algo llamó su atención. En el reflejo del charco no vio su propio rostro, sino el de otra persona. No era exactamente un rostro. Era algo más, una figura alta y alargada, con sombras donde deberían estar los ojos, y un movimiento casi imperceptible, como si estuviera intentando salir del agua. Elías parpadeó, y el reflejo desapareció. Pero el frío que sintió en ese momento lo siguió todo el día. A partir de ahí, los reflejos se hicieron más frecuentes, en los cristales del taller, en los cuchillos que usaba para trabajar la madera, incluso en sus propias pupilas cuando se veía en el espejo. Siempre la misma figura, siempre observándolo. A veces, incluso juraría que veía cómo sus labios se movían, como si intentara decir algo, aunque no podía escuchar ninguna palabra. Elías intentó ignorarlo, pero la máscara no lo dejaba. Cada noche, al cerrar los ojos, el susurro regresaba. Era como el eco de una voz que se había grabado en sus huesos. No era un sonido normal, era un murmullo viscoso, como si las palabras se arrastraran antes de llegar a su mente. «Mírame», decía una noche. «Escúchame», susurraba la siguiente. Y lo peor no era el sonido en sí, lo peor era que cada vez Elías sentía que la voz venía de más cerca. Al principio parecía lejana, como si la escuchara desde el fondo de un túnel, pero ahora estaba justo detrás de él. Un miércoles por la noche, mientras intentaba quedarse dormido, sintió algo diferente, algo físico. Era como un dedo invisible que le rozó la espalda, lento, frío y decidido. Se giró bruscamente, encendiendo la lámpara de la mesita de noche, pero no había nada. Sin embargo, el toque había sido real. Lo podía sentir, como una quemadura que no dejaba marca. Esa noche no durmió. La paranoia comenzó a consumirlo. Durante el día evitaba entrar al taller, pero incluso eso dejó de funcionar. Los susurros ahora lo seguían por toda la casa. No importaba en qué habitación estuviera. Siempre sentía que no estaba solo. Las puertas se cerraban ligeramente cuando no había viento, y las sombras en las esquinas parecían más largas de lo normal. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuchó claramente cómo alguien lo llamaba por su nombre. La voz era apenas un susurro, pero tenía una tonalidad que lo hizo congelarse en el acto. Lentamente, giró la cabeza hacia el pasillo. Vacío. Solo el eco del agua corriendo en el fregadero, y entonces algo se movió. Una sombra, apenas visible, pero lo suficientemente real como para que soltara el plato y éste se hiciera pedazos en el suelo. Corrió al pasillo, gritó, pero no había nada. Solo el silencio, cada vez más opresivo. Esa fue la primera vez que sintió verdadero miedo. No del tipo que se puede explicar,
no el miedo a una persona o a un peligro físico. Era un miedo primitivo, como si cada fibra de su cuerpo supiera que algo antiguo, algo completamente incomprensible, lo estaba mirando. Desesperado decidió intentar deshacerse de la máscara. La envolvió en una sábana vieja y la llevó al bosque. Mientras caminaba entre los árboles, no pudo evitar sentir que lo seguían. Cada crujido de una rama, cada hoja que caía al suelo lo hacía voltear la cabeza. Pero no había nadie. No podía haber nadie. Cuando llegó a un claro, cavó un hoyo con las manos desnudas, sus uñas rompiéndose contra la tierra dura y fría. Finalmente, enterró la máscara y se quedó ahí, mirando el suelo como si esperara que algo sucediera. Pero no pasó nada. Cuando regresó a casa, se sintió más ligero, más tranquilo. Pensó que quizá todo había terminado. Esa noche durmió mejor que en semanas. Pero cuando despertó, el alivio se desmoronó. Ahí estaba, sobre la mesa de su cocina, exactamente donde solía estar en el taller. La máscara, limpia, impecable, como si nunca hubiera tocado la tierra. Elías gritó. Un grito que no tenía palabras, solo pura desesperación, y mientras lo hacía, escuchó algo más. Una risa, baja, áspera, casi imperceptible, pero estaba ahí, viniendo de la máscara. Esa fue la noche en que los susurros cambiaron. Ya no eran palabras que no entendía. Ahora eran frases claras que se repetían una y otra vez, perforando su mente. Ya es tarde. Tú me llamaste. Ahora eres mío. Elías intentó ignorarlas. Intentó cubrirse los oídos, pero no servía de nada. No era un sonido externo. Era algo dentro de él, algo que no podía apagar. Y entonces, las visiones regresaron. No solo cuando cerraba los ojos, sino también cuando los tenía abiertos. El rostro sin forma de la figura en el pasillo. Las ramas que crujían como huesos rotos en el bosque. Un cielo rojo que no debería existir. Era como si los límites entre su mundo y otro comenzaran a desdibujarse. Y en el centro de todo, la máscara. Siempre la máscara. Elías entendió entonces que no podía huir. No podía escapar de algo que ya estaba dentro de él. Esa noche, Elías supo que todo estaba llegando a un punto sin retorno. El aire en la casa era pesado, tan denso que le costaba respirar. Cada rincón parecía más oscuro, más profundo, como si las sombras estuvieran tomando vida propia. Y los susurros, oh, los susurros, ya no eran suaves ni furtivos. Ahora eran un coro, cada voz superpuesta a la otra, llenando la habitación con un caos ininteligible. Elías estaba sentado en el suelo de su taller, con la máscara frente a él. Las grietas en su superficie parecían haber crecido, y de ellas emanaba un humo negro, espeso, que flotaba en el aire como si tuviera voluntad propia. Intentó no mirarla, pero era imposible. Su mirada volvía a ella una y otra vez, como si estuviera atrapado en un hechizo. Las voces lo instaban, lo presionaban. «Póntela. Es tu destino. Ya no puedes escapar. Cállense», gritó, su voz desgarrándose en la garganta. Pero no sirvió de nada. Las voces no se detuvieron. Si acaso, se hicieron más fuertes, más agresivas. La lámpara del taller comenzó a parpadear. Elías sintió como la temperatura caía drásticamente, tanto que su aliento ahora era visible en el aire. Y entonces, lo vio. La figura. No en un reflejo, no en una visión. Estaba allí, de pie, en la esquina del taller, alta, imposible, envuelta en sombras que se retorcían como serpientes. Sus ojos, si es que podían llamarse así, brillaban con una luz oscura, como un abismo que lo consumía todo. Elías quiso levantarse, pero sus piernas no respondieron. Era como si la figura lo estuviera sujetando con solo mirarlo. Y entonces habló, pero no con palabras. La voz estaba en su mente, como un trueno que resonaba dentro de su cráneo. Cada susurro tiene un precio. Tú lo sabías. Ahora debes pagar. La máscara comenzó a vibrar en el suelo, emitiendo un zumbido bajo que Elías sintió en sus huesos. El humo que salía de ella comenzó a moverse, como si tuviera vida propia, extendiéndose hacia él.
Cuando el primer filamento de humo tocó su piel, un dolor indescriptible lo atravesó. Era como si cada nervio de su cuerpo estuviera siendo arrancado al mismo tiempo. Intentó gritar, pero no pudo. Su voz estaba atrapada en su garganta, ahogada por el dolor y el terror. El humo continuó envolviéndolo, entrando en su boca, su nariz, sus ojos. Era frío, pero al mismo tiempo quemaba, como si llevara algo dentro de él que no debía estar allí. Y mientras esto ocurría, las visiones se intensificaron. Vio el bosque otra vez, pero ahora estaba dentro de él, corriendo entre árboles que parecían vivos, con ramas que intentaban atraparlo. Escuchaba risas, pero no eran humanas, eran agudas, crueles, como el canto de aves monstruosas. La figura apareció de nuevo, esta vez delante de él, bloqueándole el paso. Extendió una mano, y en esa mano estaba la máscara, pero no como antes. Ahora parecía más orgánica, más viva. Las grietas se movían como bocas, y los patrones negros se retorcían como si intentaran escapar de la superficie. «Es tu turno», dijo la figura. Elías no quería hacerlo. Todo su ser le decía que debía resistirse, pero sus manos ya no le obedecían. Como si fuera un títere, alzó la máscara y se la acercó al rostro. Las voces se hicieron más fuertes, un crescendo de gritos y susurros que lo rodeaban, lo aplastaban. Y cuando la máscara tocó su piel por segunda vez, el mundo estalló. La oscuridad era total, pero no era como antes. Esta vez, la oscuridad estaba viva. Podía sentirla moverse a su alrededor, respirar en sincronía con él. Y entonces comenzaron a aparecer las caras, rostros deformes, con ojos desorbitados y bocas que parecían gritar en silencio. Se formaban en la negrura, acercándose cada vez más. Elías intentó retroceder, pero no había ningún lugar al que huir. Estaba atrapado. «Bienvenido», dijo una voz. No era la figura esta vez. Era algo más, algo mucho más grande. Podía sentirlo, aunque no podía verlo. Era como si el propio vacío le hablara, un ser infinito que lo observaba desde todos los ángulos. Y entonces lo entendió. La máscara no era un simple objeto, era una puerta, una entrada a algo que no podía comprender, algo que no debía existir. Y ahora él era parte de ello. Cada rostro que veía, cada voz que escuchaba, eran otros como él, otros que habían sucumbido, que habían sido devorados. Y él sería el siguiente. Cuando Elías volvió en sí, estaba de pie en el taller, pero algo estaba mal, muy mal. Sus manos temblaban, pero no podía sentirlas. Miró a su alrededor y todo parecía apagado. Los colores eran más oscuros, las formas menos definidas, como si el mundo entero estuviera cubierto por una neblina opaca. Intentó hablar, pero no pudo. Su voz no existía. Y entonces vio su reflejo en la ventana. No era él. Su rostro estaba cubierto por la máscara, pero ya no era de porcelana. Era carne, fundida con su piel, viva y palpitante. Intentó quitársela, pero no podía. Era como si siempre hubiera sido parte de él. En el reflejo vio algo más. Una sombra que se movía detrás de él, alta y retorcida. «Eres mío ahora», dijo la voz. Y Elías comprendió que nunca volvería a ser libre. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Pero la máscara nunca desaparece. Algunos dicen que está esperando a su próxima víctima. Otros creen que es más astuta, que elige a quienes saben demasiado, a quienes escuchan las historias equivocadas. Así que dime, ¿sigues escuchando? Porque si prestas mucha atención, puede que ya estés oyendo los susurros,